Muy buenos días a todos. Como decía Pedro, hoy les voy a presentar estos dos temas, el de Revit Energy Analysis y Green Building Studio. Este es un webcast similar al que hicimos hace más o menos un año, pero este tiene la diferencia en que vamos a presentar también los cálculos desde un modelo arquitectónico. Entonces, digamos, lo que se hace, por lo menos en este tipo de diseños, o en esta etapa de diseño, es que el equipo puede tener varias opciones. Digamos, acá podríamos tener un edificio con una cubierta plana o un edificio con una cubierta con pendiente o un edificio con las cubiertas curvas y queremos analizar cuáles son esas características, digamos, volumétricas y de orientación de nuestro proyecto que pueden favorecer el ahorro en consumo energético. Entonces, digamos que todo este modelado se hace en Revit, en el programa, y lo que tendríamos que hacer es vincular nuestra cuenta de Autodesk 360 desde nuestro programa. Entonces, digamos que uno tendría acá la opción de registrarse. Entonces voy a hacer acá el registro que siempre es con el correo, por decir algo, y una clave. Entonces sería... Bueno, entonces acá ya aparecería nuestro nombre o nuestro correo indicando que ya estamos registrados. Y lo que tendríamos acá son estas tres opciones que iríamos a analizar. Y como podemos ver, acá hay solo unos volúmenes, pero cuando habilitamos, digamos, la opción de análisis, él crea un modelo rápidamente sin que nosotros tengamos que modelar eh, cuáles serían esas características generales del proyecto. Y dentro de esas características generales del proyecto tenemos unos predefinidos que podemos modificar y que van a determinar cómo son esos consumos. Entonces, por ejemplo, tenemos cuál es el tipo de edificio, cuál es el uso en general, ¿cierto? Acá estaba por defecto en oficinas. Tendríamos la opción también de modificar la localización. Entonces podríamos poner, por ejemplo, acá Medellín, Colombia. Y acá o sea, él tiene un mapa global. Nosotros acá podemos localizar nuestro proyecto por coordenadas. Acá lo voy a poner simplemente aproximado, digamos que fuera en esta zona. Y tenemos distintas estaciones meteorológicas que ya tienen unos datos con los cuales se trabajaría. Entonces digamos que ahí tenemos la que está más cercana y cumple con las características similares por altura, por decir algo. Entonces ya tendríamos una localización y tendríamos otras opciones, unas que son específicas para el diseño arquitectónico ya definido, que es el que vamos a ver ahora, y tenemos otras generales para este tipo de edificios. Entonces podríamos modificar elementos de este tipo. Por ejemplo, si tuviéramos una división en nuestro edificio por fachadas. Este es un poco irregular y no aplica, pero si tuviéramos un volumen que fuera una sola torre, es probable que nos interese analizarlo por los cuatro extremos, por las cuatro fachadas principales. Voy a desactivarlo de nuevo para mostrar otras opciones. Tenemos también cómo modificar cuáles son esas características generales de los muros exteriores e interiores, si son de construcción liviana o de un poco, o si son de una masa superior, si tienen aislamiento o no, qué tipo de aislamiento, si es para climas cálidos o fríos, y eso con cada uno de los elementos en términos generales. Y acá pues hay que recordar es que estamos simplemente
seleccionando unos atributos generales para que esas masas nos sirvan para calcular esos consumos sin tener que modelar más allá. Lo mismo pasaría con el porcentaje de apertura en vidrio de nuestras fachadas. Acá está en 60%, le voy a poner digamos 30 para que sea muy visible el cambio. Entonces acá vemos ya que se redujo mucho la superficie de vidrio, y eso mismo pasa, eso mismo se puede trabajar por fachadas independientes. Pero por el momento lo vamos a dejar hasta ahí. Bueno, lo mismo con cielos rasos, podríamos activar podríamos poner, digamos, unos quiebrasoles también generales con unas distancias como consideremos que sea más apropiado. En fin, podríamos hacer varias edificaciones. Lo que les decía acá de los tragaluces, por decir, voy a poner si fuera el 5% de la superficie. Podríamos incluso modificarle son los tamaños generales de esos tragaluces, digamos que fueran no de 90 sino de, no sé, 1,20. Él nos hace una distribución general en los espacios. Y si vemos las distintas opciones, ya tienen esos atributos para que sean comparables y que eh, digamos que la variable que queda suelta ahí es la forma, la distribución, que es lo que queremos explorar en un principio. El resto son, digamos, elementos predefinidos o elementos que podemos destacar del proyecto y que van a ser comunes a las opciones. Bueno, entonces, ¿cuál es el paso que sigue después de esto? Sería decirle a Revit que nos corra la simulación energética, y en este punto él va a, digamos que eh, a crearnos un nuevo modelo que va a enviar a la nube, a los servicios 360 de Autodesk. Entonces, digamos, acá sería crear un nuevo proyecto, digamos que esta es, no sé, la versión 1, o digamos techo plano, y el nombre del proyecto, digamos que sea Demo Webcast. Entonces él nos va a mostrar lo que tarda en enviarla, digamos, de procesar la información, enviarla a la nube, que en este momento ya está siendo procesada, y cuando está lista, acá nos va a aparecer un letrero que dice que la opción ya está calculada. Lo otro que podríamos hacer es ir a ver los resultados, y acá nos dicen qué porcentaje está nuestro proceso. Entonces, como ven, es algo bastante rápido, ya van el 62%, 85%, y va corriendo. Y lo mismo, pues haríamos con cada una de las opciones. Entonces, digamos, acá haría lo mismo, le diría que corra una simulación. El otro era el de las puertas inclinadas, bueno, entonces acá le voy a poner plano 2 para diferenciar del anterior. Listo, continuar. Y lo mismo voy a hacer con la tercera opción de diseño. Voy a ir a correr la simulación energética. Le asigno también un nombre para diferenciarlo, y como ven acá, ya el primero quedó listo. Y lo importante de esto es que es un servicio que si está en la nube, pues no nos está consumiendo, digamos, procesamiento de nuestra máquina, y podemos funcionar de una manera más eficiente. Listo, entonces voy a ir a los resultados y a las comparaciones. Acá también ya están casi listos los otros dos. Y si vemos acá, tendríamos una imagen de nuestro proyecto, de nuestra versión,
tendríamos unas características generales de nuestro edificio que están, digamos, vinculadas a esas opciones que ya seleccionamos, como la ubicación o la identificación de la estación meteorológica, eh, temperaturas exteriores, el área del edificio, la superficie del edificio, cuántas personas hay ahí, cuáles son los costos en términos energéticos de energía, pues de electricidad y combustible según los equipos que hayamos seleccionado y digamos la intensidad energética de nuestro edificio, cuánto estamos consumiendo, en fin, y esa información aparece desplegada en otros gráficos en los que ya podemos ver según las características de nuestro edificio y la localización que tenemos, incluso la orientación, podríamos ver cómo son esos consumos energéticos y cuál es nuestro potencial de producción de energía limpia para ver cuál sería el balance en el caso pues en que implementemos las tecnologías necesarias de nuestro proyecto para tener unas emisiones de carbono positivas o negativas al ambiente. Entonces ya tendríamos también un despiece de cómo son esos costos energéticos de energía y combustible por porcentajes y por valores. Cuánto sería también, digamos, en kilovatios hora o megajoules. Lo mismo con o sea, ya el despiece de la parte energética según los equipos que tengamos de ventilación, calefacción y aire acondicionado, cómo es ese consumo de esos equipos o de la calefacción, digamos, del agua. Lo mismo con la energía, cómo es el despiece, cómo esa participación de consumos de la climatización, de la iluminación o de otros equipos que podríamos tener. Y según la ubicación, si tuviéramos algunas cargas de calefacción o de enfriamiento dentro de nuestro edificio y cómo cada uno de los elementos que podrían estar afectando este proyecto participan dentro de esas cargas, como serían, por ejemplo, los equipos misceláneos, por decir algo, los aparatos de iluminación, los ocupantes, la transferencia de radiación solar a través de las ventanas, la infiltración en el terreno, las cubiertas, los muros, etcétera. Y lo mismo ya digamos cómo son esos picos de consumo distribuidos en el año, en electricidad y en combustible, y unos datos generales de cómo son estos datos que nos sirven de herramienta que vienen de las estaciones meteorológicas que seleccionamos. Entonces, en este caso, pues nos mostrará cuáles son las velocidades del viento en la zona, cuál es la frecuencia de vientos y esa distribución por mes. También veríamos como otros datos como ya sea temperatura o humedad relativa. Y en la última versión que tenemos de este Revit, tenemos también la opción de ver estos gráficos, pero ya entendiendo cuáles son los valores en cada uno de los puntos, si es que nos interesa analizar algo más específico. Entonces tenemos otra vez las temperaturas, tenemos otra vez la rosa de vientos con las velocidades, los consumos energéticos, etcétera. O sea, lo que ya vimos en la anterior, pero ya más detallado y poder, digamos, con la posibilidad de acceder a cada uno de los datos por separado. Listo. Y algo muy interesante que tiene esta aplicación también es que tenemos la opción de seleccionar varias de las opciones y decirle que nos compare. Entonces, si vemos acá, tenemos nuestros tres modelos con cada uno de sus datos y que nos permitirán ver cuál de los dos, pues o cuál de las opciones que tenemos es más eficiente en términos de consumo energético. Listo. Entonces, esto aplica para
diseño conceptual, que es el que estoy presentando en este momento y aplica también para el diseño detallado, que es el que les voy a mostrar a continuación. Voy a cerrar esto acá. Y lo que tenemos es una vinculación de unos modelos que realizamos en Revit que van a la nube y que una vez se ejecutan y los podemos revisar acá, ya los tenemos en nuestra cuenta de Green Building Studio porque son, digamos, dos aplicaciones que funcionan en paralelo. O sea, vienen como un solo paquete, por decirlo así. Entonces voy a cambiar este proyecto, voy a tenemos acá un proyecto ya por defecto de los ejemplos de Revit. Voy a ir al 3D. Entonces, ¿qué es fundamental acá? Que nuestro proyecto esté totalmente cerrado entre muros y cubiertas, porque esas son las áreas, los volúmenes que va a analizar el Revit. Entonces, digamos, si voy al primer nivel, tenemos estas áreas, y lo que uno tendría que hacer es algo muy simple, que es definir unos espacios. Los voy a poner acá. Lo que teníamos ahí seleccionado eran unos cuartos, que es algo parecido. Se definen unos espacios. Lo siguiente sería establecer unas zonas. Puede que esta zona esté con la misma calefacción, pues, o aire acondicionado que este espacio. Tenemos una ahí. Puede que tengamos otra zona que no queramos, digamos, refrigerar, por decirlo de alguna manera. Entonces voy a crear otra acá, que sean estos tres espacios. Y voy a crear una tercera, que sea solo este espacio. Entonces ya tendríamos unas tres zonas generales. Y lo siguiente sería decirle que nos cree unos reportes, según las características que vayamos seleccionando, incluyendo las que ya vimos que son el uso del edificio, que también se puede sectorizar y crear por espacios. Podríamos decirle que nos considere una zona con las características de tráfico y ocupación de una vivienda típica, digamos, unifamiliar para esa área. Lo otro sería que cada uno de esos atributos también los podemos analizar y modificar y personalizar según los criterios que nosotros tengamos para hacer los cálculos. Pero por el momento vamos a mostrar simplemente lo que está por defecto. Vamos a mostrar cómo son estas cargas y él acá nos va a mostrar esos espacios que creamos, que acabamos de crear. Entonces, lo que les decía, él va a entender cada uno de los elementos arquitectónicos que están construidos para establecer cuál es ese volumen que va a calcular. Entonces acá tenemos lo que les decía, las mismas opciones que ya veíamos, de cuál es el tipo de edificio, cuál es su localización, cuál es, digamos, el plano base que se va a tener como enterrado o en superficie. Y tendríamos, pues, digamos, varias alternativas. Lo siguiente es que yo le digo que me calcule y él me va a arrojar un reporte de cargas de aire acondicionado y de calefacción, pues, o de consumos energéticos en términos generales. Vamos a mover esta canción. Entonces tendríamos también un resumen de nuestro proyecto, cuáles son las características generales, un resumen de nuestro edificio en áreas, volumen, picos de consumos, y luego las zonas, que también podemos darle un nombre, pero acá por agilidad digamos que no le atribuí ningún nombre, y ya nos despieza por zonas, como pueden ver acá, y por los espacios que teníamos, también con sus áreas, volúmenes, picos de consumo o de carga para enfriamiento, lo mismo con la calefacción. Bueno, entonces tendríamos un reporte que nos sirve para hacer unos análisis básicos y comparar, digamos, con las herramientas que ya
puede que algunas empresas estén usando, que no sean esta misma. Y el ejercicio sería tal cual lo hicimos con el modelo conceptual y sería, acá ya no estaría esta opción, sino la de, digamos, la de los elementos construidos, no la de el diseño conceptual. Y le diríamos igual crear una simulación y él nos va a llevar paso a paso por lo mismo. Entonces él nos va a mostrar, nos mostraría entonces cuáles son, o sea, la opción para darle un nombre, la opción para darle, eh, digamos acá, esta opción. Pongamos nivel 1, casa. Y el proyecto que se llame demo, casa, continuar. Entonces sería lo mismo, él lo manda a la nube, a los servicios 360, se ejecuta y queda cargado también en el Green Building Studio. Entonces, otro elemento bastante importante en esta opción que ya tenemos, y es digamos que si tomamos nuestro proyecto en una etapa mucho más avanzada que ya esté detallado, estos elementos, o sea, no solo estamos calculando un volumen, unos equipos, una orientación, pues una incidencia solar y así, sino que también nuestro proyecto está considerando, o nuestros cálculos consideran, cuáles son las propiedades de estos materiales. Entonces, si yo voy a revisar, digamos, este muro, él me va a mostrar cuáles son sus distintas capas que yo podría modificar. Vamos a estrechar un poco esto acá. Y cada una de esas capas tiene unas propiedades. Entonces digamos que acá tenemos una estructura en madera que corresponde digamos a esta franja y si yo la voy a editar, digamos que en este caso por defecto él no tiene ningún atributo, pero yo podría atribuirle unas propiedades, digamos, de una madera también. Entonces digamos que sea una madera laminada, por decir algo. Y él ya nos da unas características que nosotros podríamos modificar si es que vamos a usar un producto o un material específico para que nos haga el cálculo con los valores que necesitamos. Entonces, eso sería, digamos, otro atributo interesante de esto y vemos que podríamos llegar a tener un nivel bastante preciso de los cálculos que necesitamos. Entonces sería lo mismo, iría a ver cuáles son esos resultados de los consumos. Y en este caso simplemente ejecutamos una opción, pero podríamos tener también alternativas y hacer unas comparaciones. Entonces esto es lo que incluye, digamos, la parte del Revit, del análisis energético. Pero hay otras herramientas que también son bastante útiles y que nos sirven, digamos, para nuestro análisis desde una perspectiva, digamos, visual, por decirlo de alguna manera, y entonces sería así, digamos, tenemos una localización, tenemos una orientación que se puede modificar y que, digamos, en este caso no lo haríamos por cuestiones de tiempo, pero tenemos unas sombras en nuestro proyecto y nos interesa saber eh, cómo es la incidencia en el tiempo. Y para eso nosotros podríamos tener también una ubicación, podríamos tener, digamos, eh, cómo es el asoleamiento en nuestra localización para un momento crítico en el año, que puede ser, digamos, los solsticios de invierno o verano, digamos que es el de verano. Él acá nos pone la fecha y un rango de hora. Y entonces le voy a decir acá, ok. Y
podríamos analizar cómo es ese desplazamiento del Sol dentro de nuestro proyecto. Entonces tenemos acá nuestra ubicación, cómo es ese recorrido del Sol y podríamos desplazarlo si quisiéramos de manera manual o simplemente modificando acá las horas podríamos modificar la condición del Sol. ¿Cómo es esa incidencia a determinada hora? Entonces digamos que acá lo tenemos a las 10 de la mañana hasta las 4 y esto se puede exportar como un video para ver cómo es ese recorrido y de pronto hacer unos ajustes en el diseño, ya porque lo estamos trabajando específico, o en la orientación de nuestro proyecto si es que todavía no se ha ejecutado y es un proyecto nuevo y no una reforma, por decirlo así. Entonces, hasta acá llegaría la demostración de esta parte. Y lo otro es que si vamos a Building Studio, si vamos a la página de Building Studio que es gbs.autodesk.com, tendremos acceso a esa información de nuestros proyectos y la información que necesitamos es la misma, es nuestra cuenta de suscripción. Que tenemos acá es totalmente en línea este servicio, el de Green Building Studio, y podríamos ver entonces, digamos, un inventario de nuestros proyectos, podríamos ver cuáles fueron esas opciones de diseño que tenemos, y en esta última versión, una alternativa que nos da el programa es que nos distintas opciones de diseño con distintos resultados para que no tengamos que ir, digamos, solo con prueba y error para ver cuáles son pues, o usando, digamos, unos criterios de diseño para ver cuál es la más óptima, sino que este ya nos da algunas opciones con algunos cambios en el proyecto, sea de orientación o de uso de materiales o equipos, para no saber cuáles son, según el criterio que queramos, cuál es el que es más óptimo en consumos energéticos o de emisiones de carbono, etcétera. Aquí abrí la opción que teníamos. Tenemos también unos datos muy generales que son los que veíamos allá en el Revit, pero un poco más detallados que allá. Y tenemos, digamos, distintas opciones. Entonces tenemos, por ejemplo, ya en este proyecto podemos ver algo adicional que es cómo son esos consumos de agua, según, digamos, eh, el costo de nuestro suministro de agua o el alcantarillado. Podríamos estimar, digamos, dentro de nuestro proyecto, hay unos predefinidos según el tamaño del proyecto, pero podríamos cambiar cuántos sanitarios tenemos, cuántos orinales o lavamanos, y cuáles son sus niveles de eficiencia, si es de bajo flujo o sin agua, en el caso de los orinales. Si estamos haciendo una recolección de aguas lluvias, podríamos establecer cuánto, ¿cierto? Cuáles son las características, digamos, eh, de cuánta lluvia cae en el área y cuánto es nuestra área de superficie que va a capturar esa agua lluvia. Lo mismo si estamos usando plantas nativas, bueno, etcétera. Tenemos otras propiedades. Lo mismo acá eh, podríamos también hacer unos cálculos de la viabilidad de la instalación de paneles fotovoltaicos según la eficiencia que tenga, el costo que nos va a generar a nosotros y el periodo de retorno que queremos. Entonces, también tenemos acá cómo
cómo analizar en cada una de los tipos de fachadas, pues, o en las orientaciones, cuáles son las que podrían capturar mayor energía. Tenemos otro tipo de guías, digamos, para vincular esto al sistema LEED. Entonces tenemos también como unas características generales eh, de la iluminación natural. Tenemos, bueno, distintas alternativas. Y digamos que lo principal de este Green Building Studio es crear alternativas de diseño a partir de lo que ya creamos, digamos, volumétricamente, de lo que ya modelamos en Revit. Y sería de la siguiente manera. Tendríamos acá entonces la opción básica, nos dice cuáles son digamos, las características generales y podríamos a partir de esa crear una de la siguiente manera. Podríamos decir, no, queremos girar nuestro proyecto 30 grados y queremos cambiar el sistema de aire acondicionado y bueno, y vamos a tener, digamos, una distribución de aire bajo tierra, por decir algo. Lo mismo con la iluminación. Conseguimos una iluminación LED que ahorra, digamos, el 30% del consumo de la iluminación y vamos a instalar unos sensores de ocupación para que solo se prenda cuando la gente entra, digamos, en la oficina o en la casa. Y para cada uno de los elementos también podríamos modificar las características físicas e incluso la materialidad en términos generales de si es, digamos, una cubierta, no sé, digamos, metálica, sin aislamiento, porque vamos a ahorrar algunos costos, pero que obviamente va a tener un impacto ahí en nuestro consumo, pero simplemente por ejercicio. Lo mismo sería con cada uno de estos elementos. Y él acá nos va a resaltar cuáles son lo que hemos variado, lo que hemos cambiado y lo que sigue igual en nuestra opción. Entonces es tan simple como darle un nombre, pues, digamos, algo que nos permita identificar qué fue lo que hicimos, digamos, cuánto lo rotamos, etcétera. Entonces se adiciona la alternativa y luego eh, correríamos las alternativas. En este caso él nos va a decir que está en fila porque tenemos otras por calcular, pero la idea es que él nos va a arrojar los mismos datos que tenemos en las otras en términos de consumos energéticos, en términos de valores, de costos. Entonces, digamos, acá nos dice que el costo anual, acá está en dólares, también podríamos cambiar la moneda, eh, es de $23.000 en comparación con estas. Entonces puede que sea levemente más eficiente que algunas, pero más costosa que otras y bueno, así podríamos entrar a comparar algunas cosas. Y lo que les decía, acá tenemos, digamos, las opciones. Acá tenemos la que creamos, la nueva, que dice más 30. Y podemos ver cómo son las cargas de cada uno de los elementos en comparación con el resto de opciones. Y así, digamos, tomar unas decisiones más acertadas frente a nuestro proyecto. Bueno, y lo otro es que nosotros podríamos vincular varias opciones o varios proyectos que él va a asumir que tienen la misma localización para que sean comparables. Y nosotros podríamos tener entonces, digamos, varias opciones, las opciones de diseño que hayamos creado,
con las opciones que hayamos, bueno, digamos, estas son las opciones que hemos creado en Revit, por decir algo. Y acá tendríamos las opciones que hemos creado en Green Building Studio. Y podríamos ver cuál es nuestra alternativa básica, ¿cierto? Y cuáles son las otras alternativas y comparar cómo es ese consumo, digamos en este caso es de kilo BTUs por año. Acá está por pies cuadrados, pero se puede cambiar, digamos, el tipo de área, ¿cierto? O podríamos modificar si queremos un cálculo es por ocupantes o por valores absolutos, etcétera. Entonces, esto es lo que nos ofrece Green Building Studio y Revit Energy Analysis. Y vamos a darle la palabra otra vez a Pedro. Listo, Hugo. Hay algunas preguntas acá. Lorena pregunta, ¿cómo generar reportes en PDF o Excel de estos cálculos en la nube? Hugo, estás en silencio, no te estamos escuchando. Listo. Bueno, o sea, tenemos algunas opciones. Digamos, hay manera de imprimirlo en PDF, sacar unos PDFs. Entonces voy a ir, digamos, acá, los resultados. O sea, acá tenemos opciones para exportar, para imprimir, ¿cierto? Entonces digamos que la principal que se usa, bueno, acá está PDF, que es, digamos, el reporte así como una imagen. Y si queremos vincular nuestro proyecto, digamos, desde Revit para otro consultor o otro personaje que trabaje en nuestro equipo, que no esté, digamos, en la red, en el sistema, también podemos exportar unos archivos de datos que se pueden vincular a las cuentas de Green Building Studio de otras personas, ¿cierto? O exportar a otros programas. Entonces, en Excel, digamos que no conozco la opción, ¿cierto? Pero sí está como imagen y para trabajarlo en otros sistemas, digamos. Perfecto. Lorena también pregunta que bajo qué certificaciones se producen estos análisis. ¿Bajo qué certificación? Digamos, bueno, acá lo que les mostraba cuando le damos a exportar, el motor principal de cálculo es este DOE2 y digamos que ese sería la referencia que uno podría usar para saber, o sea, no diría que es una certificación, pero sí un sistema o un motor de cálculos. Listo. Pregunta también Lorena que cómo genera esas incidencias, sea en fotogramas o en video. Lo del estudio de asoleamiento es, Sí, supongo que sí. sí, o sea, se puede exportar como imágenes. O sea, si quisiéramos podríamos exportar los fotogramas y también podemos exportar el video. Pero bueno, digamos que eso ya va un poco más allá. Pero les muestro acá, digamos, exportar imágenes y animaciones y podemos exportar nuestro estudio solar. Que Listo. puede ser así en 3D o podría ser desde una perspectiva o desde, digamos, la imagen que necesitemos o que sea más conveniente para analizar. Perfecto, Hugo. Pregunta Gregory Pereira, en el caso de estructuras verticales, ¿cómo recomienda hacer el análisis? Pone entre paréntesis viviendas.
En el caso de estructuras verticales, o sea, un edificio de apartamentos, Sí, supongo que yo eso diría, o sea, el cálculo se hace como, digamos, completo de todo el edificio, sería completo, y si uno lo zonifica, como les mostré ahora, uno podría ver cómo son las cargas para cada uno de los apartamentos o zonas, como lo queramos definir. listo. También pregunta Gregory que si las unidades de los resultados se pueden configurar antes de hacer el análisis o eso está predefinido por el servicio en la nube. Nosotros podemos acceder al Green Building Studio, generar digamos, esas condiciones con las unidades que necesitamos que nos exprese el proyecto antes de exportarlo. Y la manera que sería es, en nuestro cálculo, nosotros podemos exportar es el tipo de archivo del cálculo energético y desde Green Building Studio importarlo. Entonces ya estaría con con las unidades que nosotros establezcamos. Listo. Eh, pregunta Olga que cuál es el nivel de detalle que deben tener los dibujos pues, o los modelos para extraer datos energéticos. El nivel de detalle, o sea, si es muy básico y si estamos en una etapa temprana, yo diría que lo mejor es trabajar con la parte conceptual. De otra forma, si hacemos este cálculo, pero no vamos a considerar los aislamientos que vamos a tener en nuestro proyecto, de pronto no le estamos dando a lo que es, ¿cierto? A no ser de que sea pues en un clima muy benéfico que no necesite ese tipo de cosas, pero aún así, yo diría que sí tiene que ir al detalle en el que cada material tiene unas propiedades físicas o térmicas para poder que sea, digamos, algo bastante aproximado a lo que necesitamos. Listo. Juan La Torre pregunta que si ese análisis uno lo puede vincular con un proyecto MEP. Bueno, no Con un entiendo. proyecto MEP. Eh, bueno, digamos que lo más aproximado sería lo que les decía, que es generar el reporte, ¿cierto? Pero ya de ahí a saber cuánto es el equipo que genera, o sea, si instalamos un equipo ahí en RevitMap, no sé si esté vinculado. Eso sería algo pues que tendría que mirar. Ok. Acá hay otra pregunta relacionada, pues diga que si este tipo de análisis se puede analizar con sistemas de ventilación en el caso de rendimientos de ductos. Digamos que esa parte no la conozco. O sea, eh, conozco más es desde el diseño arquitectónico, ¿cierto? Cómo afecta eso, cómo impacta los consumos y que eso sería el insumo base para uno determinar en la parte de MEP qué equipo se instala. Ok. Pero cierto que MEP tiene análisis de aire acondicionado. Que Sí, sería de pronto pues la respuesta correcta. No sería con este tipo de herramientas, sino con el mismo Revit hacer el análisis. sí, pues, o sea, seguramente están vinculados los datos, pero como no manejo esa parte al detalle, no sabría cómo es, pero seguramente se puede, pues es algo que tenemos que mirar. Listo. Acá hay una pregunta que dice William Reyes, ¿se pueden calcular las posiciones para los paneles solares y su cálculo para el generamiento de energía y consumo para la casa? Eso es algo pues que tampoco conozco en detalle. Lo que les mostraba ahora era, según el reporte que tenemos en Green Building Studio, él nos dice cuál es la incidencia o cuál es el porcentaje de aprovechamiento de esos paneles. Y digamos que en esa manera, digamos, conceptual, podemos tener una guía para poder establecer cómo ubicamos esos paneles de la manera más eficiente posible. Pero desde el modelo, eh, pues es algo que no he ensayado, pero, o sea, imagino que se le pueden atribuir esas propiedades a los paneles, pero pues no estoy seguro, habría que mirar. Listo.
Acá hay otra pregunta que dice, ¿este certificado puede valer para nuestro gobierno? Es decir, ¿puedo presentar este informe como algo verídico y seguro para una comunidad? Pues este lo usan para el sistema LEED, ¿cierto? Yo creería que si es algo verídico, sería como, o sea, respaldarlo ante las entidades pues competentes o interesadas, cuál es el motor de cálculos, cómo se hicieron los cálculos, mostrar un detalle de cómo se trabajó. Yo diría Exacto. que sí. Ok. Este es basado en lead, entonces. Sí, digamos que la gente que digamos, es una de las herramientas que se usan para seguir estas certificaciones de edificios verdes. Listo. Pregunta Olga Nayibe, que dónde se puede modificar el costo del kilovatio, del metro cúbico y otros, de acuerdo al lugar Sí, donde se ha construido digamos, el proyecto. sí. También son, eh, digamos, unas variables que se pueden especificar en Green Building Studio antes de importar el documento, pues, o el archivo, digamos, el cálculo, y él ya va a asumir esos valores para decirnos cuántos son los consumos en términos, digamos, económicos, términos monetarios. Listo. Eh, Pregunta Gianfranco que cuál es la diferencia entre las herramientas de Revit y Ecotec. Bueno, digamos, Autodesk compró a Ecotec, ¿cierto? Y ha venido integrando algunas de las herramientas poco a poco. O sea, ya está, digamos, la de los cálculos energéticos. También hay uno que se llama Basari, que es otro plugin pues otra herramienta de Revit que sirve para ver cómo es, digamos, esos mapas de radiación en las fachadas de nuestro proyecto, ¿cierto? Para ver cómo es esa incidencia solar, pero ya de una manera térmica y por zonas, pero elementos como, no sé, cálculos acústicos, esos no los han integrado todavía. Listo, y hay una cosa importante, es que Ecotec solamente salió como hasta versión 2011, si no me falla la memoria, algo así. O sea, no han vuelto a sacar versiones nuevas de Ecotec. Sí, sí, Los, pero fue por eso mismo, porque porque han venido los absorbió integrando, autos. sí, ok, han venido sacando las herramientas de Ecotec y las incluyen en estas. Los cálculos energéticos son Ajá. prediseñados como opcionales sin tener en cuenta para qué será usada la estructura. Eh, la estructura, o sea, el programa, no sé si, Tal vez no es muy clara la pregunta, ¿cierto? o sea, digamos, o sea, como la entiendo yo es, o sea, uno puede definir cuál es ese uso general del edificio, ¿cierto? Y y este tiene unos atributos eh, predefinidos que se pueden modificar. Eso es si fuera un uso general y si quisiéramos hacer un cálculo general. Pero como les decía, uno puede ir al detalle en el que uno puede definir cada zona, qué tipo de uso es, no sé si son unos baños o si es una sala de conciertos, y esa misma, si creemos que hay algo que hay que variar, pues también se puede personalizar, pero se puede llevar hasta ese nivel de detalle, de definir cada uno de los espacios. Ok, listo. Pregunta que si la radiación social, Sergio García, la radiación solar que se pueden utilizar para las diferentes zonas está bajo una base de datos de la NASA. Eh, no es de la NASA, es de las estaciones meteorológicas que hay, digamos, en cada zona y que son registros, según lo que dice Autodesk, de los últimos 30 años. Ok. Entonces también funciona, digamos, con unas estadísticas y unas proyecciones ahí. Ricardo Mejía pregunta que si es posible hacer análisis de energía mareomotriz. No,
No, ese sí no se puede hacer acá. Ah, bueno. Gabriel pregunta que si es posible configurar ventanas hacia una orientación solamente. No, En el modelo conceptual sí se puede trabajar cada una de las, digamos, de las secciones de fachadas se puede incluso partir por pedazos y hacer solo digamos, en un mismo frente, concentrar las ventanas solo en un punto. Todo eso se puede hacer y en el modelo arquitectónico, por supuesto, depende de cómo lo hayamos modelado. listo, yo creo que acá ya vamos terminando, quedan tal vez como un par de preguntas. Pregunta, bueno, pregunta Olga Nayibe que por qué Green Building realiza análisis para nuestros proyectos de trópico con una certificación extranjera que se usa en países estacionarios. LEED. Bueno, yo me imagino que es porque el software es Pues, desarrollado allá, pero no sé. bueno, o sea, yo diría eso. O sea, no es que lo calcule como lead, ¿cierto? Simplemente está adecuado de tal manera que se pueda usar para certificar en ese sistema, ¿cierto? Pero las características que estamos usando es la localización de nuestra zona, ¿cierto? Se está usando las estaciones meteorológicas y la información de nuestras zonas. Entonces yo diría que, pues que simplemente es un sistema que ha sido, digamos, apropiado eh, internacionalmente y que es una guía, es como decir un ISO, ¿cierto? Y hay, por O ejemplo, sea, y sistemas, uno verá si lo usa hay, por ejemplo, sistemas locales, o sea, por ejemplo, hay un sistema que sea único y exclusivo para el trópico. No sé. pues yo diría que, o sea, cualquiera de esos aplica. Ok. Pero bueno, eso sería, digamos, otra discusión, pues, pero digamos que lo que es LIDE es simplemente una guía, el que quiera pagar mucho dinero y tener una placa que diga que está certificado, pues lo hará, ¿cierto? Y el que no podría usarlo también como una referencia para, digamos, mejorar el desempeño de su edificio o por lo menos saber que su edificio va a tener unos impactos positivos en el medio ambiente, pero es, digamos, no sé. Listo. La localización de la estación al proyecto define cierto nivel de detalle en los cálculos. La localización, sí, eso modifica, o sea, para empezar, porque uno se amarra, digamos, a una estación meteorológica cercana, ¿cierto? Lo otro es cómo le está pegando el sol en ese punto de la Tierra, ¿cierto? Y, e incluso la orientación hay que definirla bien, porque una cosa es la orientación de nuestros planos, la orientación del proyecto, que uno siempre lo usará de manera ortogonal por facilidad de dibujo, pero también uno tiene que orientar el norte real del proyecto para que esa incidencia sea como lo estamos pensando. Listo. Y ya la última, ¿qué tan reales son los costos mencionados en el programa con los reales? ¿Alguna gran diferencia? Ahí no sabría decir porque, o sea, no he leído de ese tema específico y tampoco es que haya construido proyectos y haya visto como costos antes y después, no sabría decirles. Listo, Hugo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo les invito, si ustedes quieren profundizar en este tema, ahora el 27 de enero vamos a hacer ya un curso de precisamente de Revit Energy Analysis y Green Building Studio con Hugo. Es un curso que es relativamente corto, pues es una capacitación de 10 horas. También vamos a iniciar el 26 de enero uno de Revit Architecture básico por si están interesados. Cuando cerremos esta sesión, se les va a lanzar una pequeña encuesta. En esa encuesta les van a preguntar si están interesados en que los contactemos para alguno de estos dos cursos. O sea, si ustedes se quieren inscribir para asistir a uno de los dos cursos, los estaremos llamando en el transcurso de la semana entrante.
También si están interesados en temas de licenciamiento, si ustedes ponen que sí, los estaremos contactando en el transcurso de la próxima semana. Y también para que nos den una retroalimentación de que si les gustó este webcast o no, hay una calificación de 1 a 5. Si ustedes quieren más información de cualquiera de estos dos cursos, le pueden escribir a Milena Córdoba. Su correo es este que aparece acá abajo, milena.córdoba@academia.com. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Hugo, por la ayuda. Que tengan un feliz día.